Buenos días para todos, bienvenidos a nuestro webinar del mes de junio, OWASP Benchmark. Hoy nos acompaña Kevin Amado, Security Tester y Developer de Fluid Attacks. Antes de comenzar el evento, tengo un par de recomendaciones. Pueden hacer sus preguntas a lo largo del evento por la sección de chat y las responderemos al final. Y agradecemos que llenen una corta encuesta que nos ayudará a mejorar para próximos eventos. Mi nombre es María Tamayo, soy CMO de Fluid Attacks. Aquí tienen mis datos, mi correo electrónico, mi perfil de LinkedIn por si quieren entrar en contacto conmigo. Ahora sí le doy la bienvenida a Kevin. Kevin, bienvenido y adelante. Buenos días a todos, espero estén todos muy bien. Como me introdujo María, mi nombre es Kevin Amado, ese es mi correo y ese es mi LinkedIn por si de pronto quieren conectar. Y pues hoy vamos a hablar de lo WASP Benchmark. Entonces este pequeño webinar yo lo he distribuido más o menos así. Vamos a comenzar hablando de lo WASP, vamos a después hablar del WASP Benchmark, vamos a ver qué problemática nos resuelve, cuáles son sus casos de prueba, el método de calificación que utiliza y vamos a analizar los puntajes de diferentes herramientas para ya, digamos, al final concluir. Tengo entendido que viene gente de diferentes países y pues no todos, digamos, utilizamos las mismas palabras. Entonces, si de pronto en algún momento digo que algo es bacano, tengan en cuenta que eso significa que es bueno. Esta charla es técnica en más o menos un 50%, entonces para que pues lo tengan en cuenta. Entonces, eventualmente las personas que estamos en este área de la seguridad de la información, tarde o temprano nos encontramos con esta fundación. Entonces, esta fundación que se llama WASP, el Open Web Application Security Project, es una fundación bastante grande, tiene decenas de miles de miembros, tiene 20 años de existencia y ella lo que busca es hacer del mundo un lugar más seguro. ¿Cómo lo hacen? Lo hacen a través de cientos de proyectos open source, es decir, proyectos en que el código fuente cualquier persona lo puede ir y leer, recursos educativos que también son completamente gratuitos y entrenamiento y cursos. Entonces, dentro de la Fundación OWASP, los proyectos se categorizan en tres frentes. Hay un frente que se llama Flagship, hay otro frente que se llama Laboratorio, y otro frente que se llama los proyectos en incubación. Estos proyectos Flagship son, digamos, los principales de la OWASP. Son los proyectos más estratégicos, que más valor agregan, que son como más importantes para la seguridad de las aplicaciones. Tienden a ser proyectos súper completos y muy maduros. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el ASBS, que es un estándar para verificar la seguridad de las aplicaciones, que es muy bacano, muy completo. Tenemos el Top 10, que yo creo que también lo hemos escuchado con bastante frecuencia. Tenemos algunas herramientas, por ejemplo, para realizar chequeos de dependencias en nuestro código fuente. Una alternativa libre y gratis al BURP, que se llama Set Attack Proxy, que sirve para interceptar peticiones entre el cliente y el backend de la aplicación. Y ya algunas aplicaciones que son vulnerables por diseño para que las personas que estén iniciando en el mundo de la seguridad informática puedan aprender cómo encontrar cross-site scripting, SQL injection y en general ese tipo de vulnerabilidades en un ambiente controlado. Entonces tenemos una segunda categoría de proyectos que se llama los proyectos de laboratorio. Son proyectos también muy maduros que ya tienen un entregable de valor, digamos, ya tienen algo completo y que la OWASP, digamos, revisa y avala. Entonces dentro de esta categoría tenemos varios top 10, por ejemplo, para aplicaciones móviles y para riesgos de privacidad. Tenemos frameworks que ayudan a las aplicaciones Java a programar de forma más segura, herramientas de colección de información en la dark web y de lo que vamos a hablar hoy, que es el WASP Benchmark. Y ya tenemos una tercera categoría de proyectos que se llaman proyectos en incubación, son proyectos experimentales, muchos de ellos apenas están en desarrollo, están incompletos. Algunos de ellos, conforme pase el tiempo y empiecen a madurar, pasarán a ser proyectos de laboratorio y otros, pues, tal vez mueran en el olvido. Entonces, en el mundo real, nosotros tenemos muchísimos proveedores de seguridad. Tenemos diferentes opciones para escoger escáneres de vulnerabilidades. Tenemos diferentes servicios de hacking. En general, tenemos muchísimas opciones.
pero nosotros deberíamos tener un método que nos permita a nosotros elegir las herramientas o elegir, digamos, lo que nos ofrecen de manera cuantitativa. Entonces aquí es donde nace el benchmark. El benchmark es un proyecto open source, cualquier persona puede entrar, ver el código fuente, descargarlo, y lo interesante es que yo puedo clonarlo en mi máquina, yo puedo compilar el proyecto y puedo ejecutar el proyecto. De manera que en mi localhost, en máquina local, eh, yo abro un navegador y en el puerto 8443 voy a tener una aplicación vulnerable por diseño. Esta aplicación se divide por categorías. Entonces yo tengo aquí categorías como Command Injection, inyección de comandos, eh, cosas criptográficas, algoritmos pues también criptográficos, inyecciones del DAP, path traversals, cookies inseguras, inyecciones SQL, eh, pues problemas de autorización, números aleatorios inseguros, inyecciones de XPath y cross-site scripting. Digamos que tenemos vulnerabilidades bastante peligrosas para las aplicaciones, bastante, digamos, las más comunes. Entonces, cada una de estas categorías dentro del benchmark tiene un número de test. Esta es la última versión del benchmark. Entonces, por ejemplo, inyección de comandos tenemos 251 casos. Y esta inyección de comando pues tiene mapeado un CW. CW es un proyecto que enumera los tipos de vulnerabilidades. Entonces, en el caso de Command Injection se le asigna el CW78. Si nosotros entráramos al benchmark, a la categoría de inyección de comandos, al caso de prueba número 6, a nosotros se nos desplegaría un formulario como este. Entonces tenemos aquí un campo en donde podemos escribir cosas, aquí otro campo donde también podemos escribir más cosas, y un campo interesante en el que si yo escribo la palabra echo, yo veo aquí que me dice, ok, la salida de este comando es echo. Entonces, si yo en este campo introduzco un vector de ataque, digamos, suficientemente elaborado, en lugar de, digamos, reflejar el echo, yo lo que voy a hacer es traerme el contenido de un archivo muy crítico para el sistema, en este caso es la etcétera password. Y algo muy chévere que tiene el benchmark es que eso mismo que yo puedo probar en el navegador, yo tengo el código fuente. Entonces yo puedo venirme aquí a esta URL, que de nuevo es completamente pública, y yo veo que estoy hablando con un servidor web escrito en Java que utiliza para manejar el HTTP JavaX Servlets. Y cuando yo espicho el botón de login, lo que se ejecuta es esta función. Esta función, digamos, maneja el método post. Entonces yo recibo una request, entrego una response, y lo que está sucediendo es que en esa cabecera de benchmark de 0006, yo leo el valor y la asigno a la variable parámetro. Después creo una lista y a esa lista le empiezo a agregar comandos. Entonces en este caso es h-c y digamos que aquí es donde está la vulnerabilidad. Desde esa variable param que vino en la petición, yo la estoy concatenando con el comando echo y no estoy realizando, digamos, ninguna validación de entrada. Entonces lo que está sucediendo es desde la cabecera HTTP, que en general la controla el atacante y que nosotros la podemos modificar a través del formulario que veíamos anteriormente, la asignamos a la variable param y finalmente ejecutamos este comando, que cuando se concatena, pues estoy yo realizando aquí un comando, aquí es donde se hace la inyección con este punto y coma y finalmente el comando peligroso. Entonces ese comando se ejecuta y se inyecta dentro de la respuesta que se le entrega al cliente. De manera que pues cuando yo introduzco un vector de ataque obtenga el archivo crítico del sistema. Entonces aquí nosotros tenemos el código fuente, entonces podemos, digamos, analizar escáneres de seguridad SAST. Como tenemos la aplicación, también podría yo analizar escáneres DAST. Y como yo puedo compilar la aplicación, pues yo también podría incluir en mi análisis herramientas IAST. Entonces el benchmark te entrega a ti un Excel con los resultados esperados para cada categoría y para cada caso de prueba. Entonces, por ejemplo, en el caso de prueba número 6, que era el que nosotros estábamos mirando, nosotros vemos que efectivamente es vulnerable ante el CW78. Y similarmente para otros casos de prueba, por ejemplo el número 9, vemos que no hay ninguna vulnerabilidad de tipo 328. Entonces, estos resultados que a nosotros nos entregan las herramientas, nosotros los podríamos categorizar en 4 grupos, dependiendo de qué nos dijo la herramienta respecto a lo que el benchmark espera. Entonces, en el benchmark, cuando existe una vulnerabilidad y la herramienta encuentra esa vulnerabilidad,
nosotros estaríamos hablando de un verdadero positivo. Cuando la herramienta no encuentra la vulnerabilidad, pero realmente en el benchmark sí existe la vulnerabilidad, estamos hablando de un falso negativo. Cuando la herramienta no encuentra vulnerabilidades y el benchmark efectivamente no tiene vulnerabilidades, pues estamos hablando de un verdadero negativo. Y cuando la herramienta encuentra vulnerabilidades, pero efectivamente no hay vulnerabilidades, estamos hablando de un falso positivo. Entonces, ya viéndolo desde la perspectiva de nosotros, los usuarios de esa herramienta que analiza vulnerabilidades, cuando la herramienta nos identifica una vulnerabilidad real, nosotros nos vamos a poner contentos porque, digamos, la herramienta está haciendo su trabajo. Cuando la herramienta no encuentra vulnerabilidades que sí existen realmente, nosotros nos vamos a preocupar porque básicamente la herramienta no está funcionando, pero nosotros creemos que sí, lo cual nos deja con un falso sentido de seguridad. Cuando la herramienta eh, me dice que no hay vulnerabilidades, pero realmente mi proyecto no tiene vulnerabilidades, pues yo me voy a poner contento porque como tal la herramienta está haciendo su trabajo. Y cuando la herramienta me reporta vulnerabilidades que efectivamente no existen, la herramienta pues me está haciendo perder mi tiempo porque me está diciendo cosas que realmente no me interesan, me está reportando vulnerabilidades que no existen. Entonces nosotros estos cuatro grupos los podemos venir y colocar en una teoría de conjuntos. Entonces tenemos falsos negativos, falsos positivos y verdaderos positivos. Nosotros en realidad lo que queremos es verdaderos positivos y verdaderos negativos. Entonces matemáticamente ya existen unas fórmulas que me permiten a mí a partir de esa teoría de conjuntos calcular la sensitividad y la especificidad de, de los resultados. Y yo con una fórmula matemática que también ya está definida, que se llama el índice de Jouden, yo puedo calcular, digamos, la precisión de mi experimento. Entonces ya como que aterrizando al mundo de la seguridad informática, nosotros este índice de Jouden lo vamos a llamar el benchmark score, es decir, un puntaje que mide la precisión de mi experimento. Esta sensitividad, aterrizando al mundo real, vendría a ser la tasa de verdaderos positivos, o en otras palabras, la tasa de verdades que me dice a mí la herramienta. Y esta especificidad yo la puedo asociar con la tasa de falsos positivos, es decir, la tasa de mentiras que me dice a mí la herramienta. Entonces el benchmark nos permite a nosotros producir un gráfico con resultados como este, en donde en el eje vertical tenemos la tasa de verdaderos positivos, o en otras palabras, en el eje vertical tenemos las verdades que me dice a mí la herramienta, en el eje horizontal tenemos la tasa de falsos positivos, o en otras palabras, en el eje horizontal tenemos las mentiras que me dice a mí la herramienta, y ellas se van a empezar a ubicar eh, en, pues en este cuadrado. Entonces, cuando se ubican en esta zona de aquí abajo, básicamente la herramienta no está reportando nada. Vamos, haga de cuenta que está apagada, no funciona, no está entregando valor. Cuando se ubican en esta zona aquí de la mitad, la herramienta básicamente es como si lanzara una moneda y basado en el resultado de esa moneda decidiera si algo es vulnerable o no. Está, digamos, adivinando. Cuando están en esta parte de aquí arriba, la herramienta me encuentra todas las vulnerabilidades, pero todo lo que me dice es mentira. Entonces tampoco, digamos, es un resultado eh, valioso. Entonces digamos que toda esta línea aquí de la mitad del diagonal es como la línea base, donde las herramientas pues ni hacen ni tampoco quitan. Cuando yo me ubico aquí en esta zona de abajo, en la zona gris, entonces las herramientas ya, digamos, me están diciendo más mentiras que verdades y a mí como usuario final no me conviene mucho. Y cuando se ubican en esta zona de aquí arriba, las herramientas encuentran muchas vulnerabilidades que son verdad y me dicen muy poquitas mentiras. Entonces es como la zona ideal, es como lo que todos queremos. Entonces ahora lo que nosotros vamos a hacer con el benchmark es ejecutar diferentes herramientas SAST, diferentes herramientas DAST y diferentes herramientas IAST. Estas herramientas, cuando nosotros las ejecutamos, ellas nos arrojan a nosotros unos resultados. Entonces aquí, por ejemplo, esta herramienta FindBooks en la versión 3 me entrega unos resultados en formatos XML. Diferentes herramientas tienen diferentes formatos eh, y nosotros lo que vamos a hacer es ubicarlos dentro de la carpeta de resultados. Luego lo que vamos a hacer es ejecutar este comando que ya viene, digamos, incluido dentro del benchmark, y obtenemos dentro de la carpeta de scorecard una página HTML donde tenemos
tenemos unas imágenes, unos archivos JavaScript y que en general nosotros podríamos venir y abrir en el navegador. Pues aquí en el navegador estoy abriendo esta ruta y obtengo este gráfico en donde vemos diferentes herramientas no comerciales y algunas herramientas comerciales que por propósitos legales y de licencias pues están anonimizadas. Entonces aquí, bueno, hay algunas cosas que podemos analizar. Por ejemplo, para el caso de uso que viene, digamos, embebido en el benchmark, el promedio comercial es del 26% y el promedio o la herramienta no comercial con más puntaje pues viene a ser 39%. Vemos herramientas, por ejemplo, como esta, la número I, que pues básicamente no está encontrando nada vulnerable. Esta herramienta I, de hecho, ni siquiera es un escáner de vulnerabilidades, es más bien un linter. Entonces también por eso digamos que se explica este resultado del 0%. Tenemos herramientas como la Daylight, que vienen a ser la misma pero en diferente versión, en donde tenemos, pues la herramienta nos encuentra casi que el 100% de las vulnerabilidades, pero 55% de lo que nos dice es mentira. Entonces, vamos que al final lo que viene a ser relevante para nosotros gráficamente es qué tan larga es la línea azul. Dependiendo de qué tan larga es la línea azul, la herramienta tiene un índice de Youden mejor o peor. Entonces, dentro de Fluid Attacks, nosotros siempre hemos desarrollado herramientas que nos permitan hacer de nuestros clientes más seguros. Tenemos, por ejemplo, un framework para realizar pruebas de seguridad, tenemos un Attack Surface Manager que viene a ser como la aplicación centralizada donde los clientes se conectan y los hackers reportan las vulnerabilidades y ellos las ven. Tenemos un agente de DevOps y tenemos un escáner que realiza pruebas automáticas de seguridad. Entonces nosotros este escáner que realiza, pues que encuentra vulnerabilidades, automáticamente nosotros lo queremos evaluar contra el benchmark. Entonces básicamente lo que tenemos que hacer es seguir los pasos que están en esta página web en donde aseguramos que nuestro sistema tenga instalado NITS, instalamos la herramienta que internamente se llama Schemes y clonamos el benchmark. Entonces de pronto aquí vale la pena hacer una aclaración y es que no estamos clonando el benchmark de WASP, sino estamos clonando el benchmark de Fluid Attacks. Pero este benchmark de Fluid Attacks en realidad está basado en el benchmark de WASP. Nosotros lo único que agregamos es soporte para que el benchmark eh, sea capaz de analizar los resultados que entrega nuestra herramienta de detección de vulnerabilidades. Y nosotros en realidad les hicimos a ellos un pull request en abril 19 y este pues está en proceso, digamos, de ser incluido de forma oficial dentro de los WASP Benchmark. Pues para propósitos prácticos, Fluid Attacks Benchmark es el mismo WASP Benchmark. Entonces ahora lo que hacemos es crear un archivo de configuración en donde definimos qué vulnerabilidades vamos a buscar, dónde vamos a guardar los resultados y desde luego pues vamos a analizar todo el código fuente del benchmark. Ejecutamos nuestro escáner y él nos arroja unos resultados en formato CSV que nosotros pues vamos a colocar en la carpeta de resultados. En este punto nosotros podemos ejecutar este comando para producir la gráfica y pues lo que obtenemos es de nuevo un comparativo de diferentes herramientas no comerciales y comerciales. En este caso, por ejemplo, Fluid Attacks pues obtuvo un puntaje del 100%. Entonces dentro del benchmark yo puedo eh, analizar los resultados de diferentes formas. Aquí, por ejemplo, yo estoy analizando los resultados de una herramienta ante diferentes categorías. Entonces vemos, por ejemplo, que esta herramienta en las categorías de vulnerabilidades C y J, en este caso cookies inseguras y números aleatorios inseguros, eh, vemos que tiene un puntaje perfecto del 100%. Y vemos otras categorías, por ejemplo, como la K, en este caso inyecciones de XPath, en donde la herramienta encuentra el 100% de las vulnerabilidades, pero pues el 95% es mentira. Entonces básicamente es como si la herramienta dijera que todo es vulnerable. También lo podemos analizar por categoría. Entonces si miramos cómo se desempeñaron las herramientas en la categoría de cookies inseguras, vemos que básicamente todas también tienen un puntaje perfecto. Y tenemos un par de herramientas, en este caso tres, que pues básicamente no reportaron nada. Es decir, de alguna manera de pronto ellas todavía no conocen cómo realizar un análisis de cookies inseguras en una aplicación.
Y en otra categoría de vulnerabilidades, pues tenemos como tres casos. Un caso donde una herramienta encuentra todas las vulnerabilidades sin errores, una zona en donde las herramientas encuentran muchas vulnerabilidades, pero muchas son mentiras, y una zona en donde las herramientas pues básicamente no tienen conocimiento de cómo revisar si una aplicación tiene path traversal. Entonces aquí el benchmark hace como un disclaimer, como una aclaración de hasta dónde llega la validez del benchmark. Esto está tomado de la página web de ellos. Pero, digámoslo resumiendo, es el benchmark, a pesar de que es una aplicación que tú puedes descargar, compilar y abrir en un navegador web, es decir, es una aplicación funcional, no es una aplicación real. Digamos, es menos compleja, es menos difícil de analizar y en algunos casos tiene como lógica rara. Por ejemplo, es muy raro que una aplicación le entregue a un usuario en una respuesta el resultado de ejecutar un comando, ¿cierto? Eso es como muy, digámoslo, de juguete, hecho a propósito para poder validar cómo se comporta la herramienta ante encontrar vulnerabilidades. Y adicionalmente el benchmark tiene patrones de desarrollo específicos. Entonces, por ejemplo, Java. Entonces, si una herramienta tiene un muy buen puntaje en el benchmark, yo digamos que lo único que podría concluir es que esa herramienta es buena analizando Java. Yo no puedo concluir que esa herramienta es buena, digamos, analizando C Sharp. Pues si mi proyecto está en C Sharp, digamos que esto no es muy representativo. Adicionalmente es protocolo HTTP con JavaX Servlets, con Spring Framework y maneja el acceso a la base de datos con JDBC. Entonces, de nuevo, si mi aplicación como que no está muy, digamos, relacionada con estos conceptos, de pronto el puntaje del benchmark no es muy representativo para mi caso. Y finalmente el benchmark no mide todas las vulnerabilidades. Como nosotros vimos, solamente hay 10 categorías y el mundo real tiene miles de categorías de vulnerabilidades. Entonces, el humano pues sigue siendo un factor importante para evaluar tanto la seguridad de la aplicación como qué herramienta realmente debo yo usar para analizar mi proyecto. Entonces, a la final, digamos que lo más sabio para uno elegir una herramienta de detección de vulnerabilidades es investigar varias opciones en el mercado, ya sean open source o comerciales, pagas o gratis. Eh, Ejecuto todas esas herramientas en mi proyecto y yo, de manera personal, de acuerdo a mi caso particular, al lenguaje de programación que yo tengo, al protocolo que yo estoy manejando, al framework que yo estoy manejando, yo analizo cómo se desempeñaron todas esas herramientas en mi caso particular. Entonces ahí yo ya miro, si yo necesito velocidad, pues voy a escoger una herramienta que sea rápida. Si yo necesito de seguridad, entonces voy a escoger una herramienta que me encuentre mucha vulnerabilidad. Y pues en general, digamos que hay que hacer una evaluación caso por caso particular. Entonces en este punto les pido a ustedes una colaboración y es que por favor entren a este código QR o a esta URL que está aquí abajito y me ayuden a mí a hacer mejor esta presentación por medio de calificarla y pues en general darme una retroalimentación de cómo les pareció. Y en este punto pues abrimos ya la zona de preguntas. María, porfa, me colaboras con las Claro que preguntas que sí. tenga el público. Bueno, vamos con la primera pregunta. Eh, ¿Hay benchmark para otros lenguajes de programación? No, digamos que el OWASP Benchmark es como el único que te ofrece toda esta metodología de poder calcular un gráfico, de poder calcular un puntaje final. Es como el único estructurado que existe y existe para el lenguaje Java. Hay otras test suites, se llama otras colecciones de pruebas, pero digamos no tienen como todo este proceso estructurado de calcular un puntaje final. Entonces, por ejemplo, existen unas que hace el NIST que están disponibles para C Sharp y para código C. La siguiente pregunta es, según el benchmark, ¿cuál es la mejor herramienta? Em, el benchmark, o sea, digamos, la WASP como tal no valida ninguna herramienta. Es decir, el benchmark no dice como que, yo certifico que esta herramienta tiene un puntaje del 50% o yo certifico que esta herramienta tiene un puntaje del 0%. Es cada proveedor de herramientas voluntariamente va, descarga el benchmark, ejecuta su herramienta contra ese benchmark y pues calcula su puntaje. Digamos que el único como requisito
es que los proveedores presenten un documento en el cual cualquier persona en el mundo pudiese replicar esos resultados. Entonces, digamos que eh, habría como que para poder encontrar qué herramienta realmente es la mejor ante el benchmark, la forma adecuada es como yo ir, descargar la herramienta, seguir esos pasos, mirar cuál es el puntaje y ahí sí ya puedo decir, ok, esta tiene un puntaje más alto que las demás. ¿Para qué lenguajes consideras que OWASP debería priorizar la existencia de un benchmark? Yo creo que JavaScript es, por ejemplo, uno muy importante. ¿Por qué? Porque JavaScript hoy es medio mundo. Hoy todas las aplicaciones web, muchas aplicaciones móviles, inclusive servidores backend funcionan en JavaScript. Eh, Java yo creo que fue elegido porque es, digamos, uno de los lenguajes más importantes en el mundo empresarial. Pues hay muchas aplicaciones bancarias eh, o de transacciones monetarias que funcionan en Java, entonces yo creo que por eso se priorizó. Para mí debería ser Java, JavaScript, tal vez C, porque C, digamos, que también es un lenguaje que está en todas partes y, y en general como digamos, multiplicando el riesgo, eh, el riesgo de pérdida por el número de líneas de código fuente escritas en ese lenguaje. Pienso yo que deberían priorizar. Ok, bueno, tenemos una última pregunta relacionada a si va a ser grabada el webinario. Efectivamente, en un rato les llega la grabación y también podrán verlo en nuestro canal de YouTube, al que se pueden suscribir, @fluidatax, ahí podrán encontrar esta charla y cualquier otra charla anterior o meetup que hayamos tenido. Bueno, hemos llegado al final del webinario del día de hoy. Les agradecemos muchísimo por su asistencia. Y bueno, podrán ver entonces esta y otras charlas que hemos tenido en nuestro canal. Muchísimas gracias y que tengan un excelente día. Gracias a todos, que tengan un feliz día. Chao, chao.